tiene diferentes géneros literarios, y uno de ellos es el narrativo. Y el género narrativo lo que hace es, como el nombre lo dice, narrar hechos, situaciones que ocurrieron, en particular en este caso situaciones relacionadas con el eje rector de todo, que es el plan redentor de Dios. Y en ese sentido describe situaciones de personajes, de gente común y corriente que el Señor escogió como instrumentos para que a través de ellos pudiese desarrollar o manifestar ya en una forma más precisa, más directa, el plan de salvación. Es el caso de Zacarías, es el caso de Elizabeth, es el caso de Juan también, de María igualmente. Ahora, una de las cosas que nunca hay que perder de vista cuando uno estudia la Escritura, que no se trata de la vida de Juan, no se trata de la vida de Zacarías, no se trata de la vida de Elizabeth, no se trata de la vida de Abraham, no se trata de la vida de David, sino de la revelación de Dios. Eso es lo esencial, eso es la razón para la cual, bien digo, se escribió la Biblia. El propósito principal de la Biblia es revelar a Dios. Ese es el propósito principal. Revelar a Dios, su carácter, sus obras, sus propósitos y también, por supuesto, su relación con el ser humano. Cada texto de las Escrituras muestra algo del carácter, las obras, el propósito, la voluntad y el plan redentor de Dios. De tal manera que cuando uno va a las Escrituras, sea cual sea el libro de la Biblia que esté leyendo, uno tiene que pensar, hacer la reflexión teológica que se trata de Dios y no del hombre. La Biblia es teocéntrica y no antropocéntrica. Y tiene que ver con lo que Dios quiere, con lo que Dios está revelando para que lo conozcan, para relacionarse con las personas y para sacarlos de la condición obviamente en la que se encuentran. La Biblia no es un libro de historias que cuentan las hazañas de hombres del Medio Oriente. Nosotros podemos pensar en eso. De hecho, nosotros vimos allá en Israel, fuimos un día en la noche, hacen algo bien bonito, que es una noche de luces, donde lo que hacen es, en las ruinas parte de las ruinas de la ciudad antigua, ellos proyectan la vida de David. Y es bien interesante porque es muy, muy bonita la presentación, pero presentan la vida de David. Y si uno la ve, la mayoría de las personas que lo ven no hacen la reflexión respecto a que la vida de David tiene sentido solo en la medida en que está reflejando a Dios. Porque el Señor fue el que escogió a David, porque el Señor fue el que lo ungió como rey a través de Samuel, porque el Señor le hizo la promesa, hizo un pacto con él que a través de su descendencia, uno que surgiera de él iba a ser el que iba a reinar para siempre, y apuntando a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, conocer la historia no es suficiente, es necesario poder pensar, entender que se trata de Dios y no de los hombres. Por eso la Biblia se le llama el testimonio de Jehová, Salmo 19:7. ¿Recuerdan? Una de las expresiones o las descripciones de la palabra de Dios es el testimonio de Jehová. Jesús dijo respecto a las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Pedro dijo de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, cuando fue a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio allí en Hechos 10:43. Y un ángel expresó al apóstol Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Dios y su plan están en el centro de las Escrituras, no el hombre y sus propósitos. Si perdemos de vista esto, vamos a llenarnos de conocimiento superfluo, es decir, que no tiene mayor importancia, que no tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Esto es lo que ocurre muchas veces, lamentablemente, ocurrió durante mucho tiempo en las escuelas dominicales, donde los niños sabían de memoria ciertas historias de la Biblia y conocían a personajes de las Escrituras y podían repetir quizás de memoria la secuencia de hechos de personajes de la Escritura, particularmente del Antiguo Testamento, pero no entendían qué es lo que implicaba, la razón por la cual esas historias están allí. Muchas veces desconectadas entre sí. No obstante, las historias o los relatos o las narrativas que tenemos no son un fin en sí mismas, sino que apuntan a revelar a Dios y su plan perfecto en favor de los hombres. Eso es lo que hay en la esencia misma de la narrativa bíblica. Lucas escribe con este fin. Todo lo que escribe en su narrativa gira en torno al plan redentor de Dios que se va plasmando por medio de hombres como Zacarías,
Elizabeth, María, Juan, hasta llegar a la persona principal del Evangelio, Jesucristo el Salvador. No perdamos de vista este importante principio de interpretación. Notemos cómo el pasaje en estudio que hoy nos corresponde muestra claramente esto. Fíjense cómo comienza. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Es decir, las personas se acercaron a Elizabeth a celebrar el nacimiento de Juan, pero ¿qué vieron detrás de ello? Que Dios estaba obrando con misericordia para darle un hijo. Ahora, veamos el versículo 66. Y todos los que las oían guardaban en su corazón, todos los que las oían la guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esa es una nota editorial de Lucas. Y la mano del Señor estaba con él. Comienza diciendo que las personas se dieron cuenta que Dios había engrandecido para con Elizabeth su misericordia. Y termina el párrafo diciendo, y la mano del Señor estaba con él. Entonces, el párrafo de alguna manera está encerrado entre dos conceptos importantísimos que tienen que ver con el Señor. Inicia y termina destacando que Dios es quien se manifiesta por medio de su obra en personas como Elizabeth y Zacarías, por medio de las cuales trae al mundo el precursor del Mesías, Juan, sobre el cual su mano benefactora está. Ahora, aquí es importante hacer la reflexión inmediatamente. No significa eso que no podamos aprender lecciones de cómo actuó Zacarías, por ejemplo, o cómo actuó María cuando le fue revelada que iba a tener un hijo sin haber tenido relaciones sexuales con su marido, ¿cierto? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cuál es la fe que destaca? La confianza, el cuestionamiento, la duda que manifestó Zacarías. Todas estas cosas nos enseñan, claro que sí. Podemos sacar lecciones y debemos sacar lecciones y aplicarlas, pero el punto central, y esto es lo que estoy diciendo, es el Señor, es la revelación de su carácter, es su plan, es su propósito. Eso es lo que trasciende las edades. De tal manera que, aún identificándonos con estos personajes como Zacarías, como Elizabeth, o como el mismo Juan, no obstante, el que está detrás de todo es Dios. Todo está supeditado al plan redentor de Dios, que es el eje rector del Evangelio, que lo que hace es manifestar de una forma maravillosa el carácter de Dios y su amor para con los hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de la obra de la cruz, nosotros podemos perdernos en detalles que nos pueden desviar. Ejemplo, Judas, ¿cierto? Los soldados romanos que estaban alrededor, los que lo escupían, los que lo escarnecían, los que lo insultaban, los que le decían desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. El caso de los ladrones que estaban crucificados con él y sálvanos a nosotros. Todas estas son cosas que están alrededor de la cruz, pero la esencia misma es lo que vemos en la cruz, el amor extraordinario de Dios hacia los hombres. Entonces no hemos de perder de vista eso, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios, la que vemos ahí en la cruz. Entonces ese es el punto. Mantengamos la mirada puesta en quién está detrás de los acontecimientos. De lo contrario sería un libro más, ¿verdad? Pero es un libro especial porque Dios está detrás de todo. La historia que relata Lucas es la del nacimiento de un niño, pero no de cualquier niño. Tal como lo muestra la reacción de los amigos y familiares de Zacarías y Elizabeth, y de todos aquellos que escucharon la noticia de este nacimiento, quienes se preguntaron, ¿quién pues será este niño? En realidad se podría predicar solamente esta frase. ¿Quién pues será este niño? Es interesante la pregunta que se hacen ellos en el versículo 66. Y todos los que las oían la guardaban en su corazón, los acontecimientos alrededor del nacimiento de Juan, dice, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué se obró un milagro allí? Porque Zacarías estaba, vamos a ver cómo estaba, no solo mudo, sino también sordo, porque tenían que hablarle por señas, eso es lo que dice el texto. Y cómo Dios hizo un milagro, y a través de ese milagro, al volverle el habla a Zacarías, la gente quedó maravillada, quedó sorprendida, y empezaron a comentarlo en diferentes partes, y entonces las personas dijeron, este no es un niño cualquiera. ¿Quién pues será este niño?
Al ver todo el cuadro y conocer todo lo que vendría después, nosotros sabemos la respuesta y tenemos un gran privilegio en ese sentido. Nosotros sabemos quién es ese niño. En ese momento la gente se preguntaba porque todavía tenían el futuro, lo que iba a pasar, lo que iba a hacer con Juan, pero nosotros sabemos. La que a su vez deja en evidencia que la mano del Señor estaba con él. ¿Quién era Juan? ¿O quién fue Juan? Un hombre sencillo, vestido con pieles de animales, que comía langostas y miel silvestre, que vivía en el desierto, un hombre intrascendente para la sociedad de ese tiempo, sin ninguna importancia, pero con un mensaje que impactó a las multitudes. Mateo capítulo 3 dice que Juan comenzó a predicar junto al Jordán, ahí en la parte desértica, y lo que hizo fue confrontar con ese mensaje de al llamar a la gente al arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, dice Mateo 3:1, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, el versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este mensaje es un mensaje duro, es un mensaje fuerte. Este mensaje sacudió las conciencias aún de los religiosos más acérrimos de su tiempo. No era un mensaje común y corriente, era un hombre común, pero con un mensaje extraordinario. Despertó a quienes estaban adormecidos con una religión formal y sin vida, lo más probable, más ceremonial que real. Preparó el camino del Señor, enfatizando el arrepentimiento como el paso previo a reconocer a Jesús como el Mesías. Reconoció públicamente que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confrontó a los pecadores sin distinción con su condición real y la necesidad de arrepentimiento, lo que finalmente le costó la vida, no hizo distinción. Es decir, incluso a los reyes, en este caso a Herodes, fue y le predicó y le llamó al arrepentimiento por su condición pecaminosa en la cual estaba viviendo. Este es Juan. De tal manera que no era un hombre común y corriente. ¿Quién es este niño? ¿Quién pues será este niño? ¿Qué será de él? Dijeron las personas. Y la Biblia dice cuál fue su ministerio extraordinario que él manifestó. Nos enseñó Juan, en términos prácticos, que la única vida que vale la pena vivir es la que se vive para el Señor. No buscó reconocimiento para sí, ¿recuerdan? Cuando algunos discípulos le dijeron que Jesús la gente se estaba yendo con Jesús y Jesús estaba bautizando, dice, a más discípulos que Juan, y Juan le dijo: es necesario que él crezca y que yo mengue. Es decir, no busco reconocimiento, yo vengo a que él sea reconocido. Y siempre intentó que las personas colocaran su mirada en Jesús y no en él. Después de mí, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes de mí, aunque vino después de mí. Es decir, él está hablando ahí de la eternidad del Señor Jesucristo, de su preexistencia. Cumplió plenamente la razón de su existencia conforme al plan de Dios y siempre la mano del Señor estuvo con él. Por tanto, no era un niño común y corriente. Cuando nos acercamos a este párrafo tenemos que tener en mente aquello. Pero Juan era simplemente un instrumento. El Señor dijo en una ocasión que no había ningún profeta antes ni después que fuera más grande que Juan. ¿Pero qué dijo? Que es el menor, el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, el Señor reconocía a Juan como un hombre realmente enviado por él, con poder, con autoridad. Sin embargo, era simplemente un hombre. Ahora el pasaje que vamos a estudiar revela el carácter de Dios en 3 dimensiones, y esto es lo que yo quiero destacar. Podríamos verlo de la perspectiva de Zacarías, de la perspectiva de Elizabeth y Zacarías, o de la perspectiva de Juan, pero esencialmente lo vamos a tratar de la perspectiva de Dios. Revela el carácter de Dios en 3 dimensiones. Primero, se aprecia la fidelidad de Dios. En segundo lugar, vemos la misericordia de Dios.
Y en tercer lugar, el poder de Dios. Y estas tres cualidades del carácter o atributos del carácter de Dios, al mismo tiempo producen tres cosas. Primero, gozo. Luego, gratitud. Y en tercer lugar, temor reverente. Estas tres cosas se producen al revelar Dios su carácter a través de sus obras. Porque en el fondo, ¿qué es lo que vemos aquí? La obra de Dios en Elizabeth, y la obra de Dios en Zacarías, y la obra de Dios en Juan. Pero lo que está detrás es la revelación de su carácter a través de sus obras. Lo primero entonces que vamos a ver, versículos 57 y 58, es que Dios es fiel. Algunas personas pueden decir, bueno, pero eso ya lo sabemos, y como buscando quizás alguna cosa nueva, algo que nunca hayan escuchado, pero obviamente es el carácter de Dios es lo más importante, y cuando lo conocemos debemos no solo conocerlo, sino también hacer una aplicación de lo que significa eso cuando se trata de nuestra vida y nuestra relación con Él. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. El verso 57, de una forma muy sucinta, muy resumida, se relata el nacimiento de Juan. Así, tan simple. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su nacimiento, dio a luz un hijo. Punto. Muy sencillo. Pero este nacimiento era imposible que se hubiese producido, porque hemos de recordar quién tuvo un hijo y quiénes fueron los que engendraron ese hijo. ¿Recuerdan? Elizabeth era estéril. Eso es lo que dice Lucas en los primeros versículos. Dice, versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, es decir, habían dos obstáculos para que esto pudiese ser posible. El obstáculo de la esterilidad de Elizabeth y el obstáculo de que ya eran personas de edad. Entonces, ¿qué es lo que relata el versículo 57? Un milagro. Un milagro, ¿debido a qué? A una promesa que Dios hizo. Y por eso hablamos de fidelidad. Esto no era otra cosa que el cumplimiento de la promesa de Dios a este matrimonio. Recordamos que Dios por medio de su ángel apareció a Zacarías para prometer que tendría un hijo, versículos 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Ven cómo ahí está la promesa? ¿Qué es lo que entonces hace Lucas? Primero menciona la promesa y luego el cumplimiento de la promesa, para destacar qué atributo de Dios: su fidelidad. Su fidelidad. Dios no solo dice que va a hacer algo, sino que efectivamente lo hace. Por eso es absolutamente confiable. Esta promesa, ¿en qué se basó? ¿En el carácter de Zacarías? ¿En las cualidades especiales de Elizabeth? No. Se basó solamente en la determinación soberana de Dios y no dependió de la fidelidad de Zacarías. De hecho, Zacarías dudó. De tal manera que no dependió de la fidelidad de Zacarías, sino exclusivamente de la fidelidad de Dios. Es una promesa incondicional. Es una promesa donde Dios simplemente se compromete a hacer algo porque Él así lo determina para cumplir sus propios propósitos. Zacarías dudó de la promesa, sin embargo Dios hace depender de sí mismo lo que promete. Y esto me da mucha tranquilidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero Dios nos prometió ciertas cosas y esas promesas que Dios nos hizo no descansan en nuestra fidelidad, aunque somos llamados a ser fieles. No descansan en nuestra obediencia, aunque somos llamados a obedecer, sino descansan en la fidelidad de Dios. Y por consiguiente, van a ser un hecho sí o sí. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Por ejemplo,
yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, es un hecho. Por ejemplo, voy pues a preparar lugar para vosotros cuando yo y volveré otra vez y os llevaré, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Eso también es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No depende de nosotros. Notemos lo que dice Zacarías, dice Josué en el capítulo 21 de su libro, versículo 45, que después de haber conquistado la tierra, gran parte de la tierra, había todavía tierra por conquistar, sin embargo, gran parte de la tierra, donde se le repartió a las diferentes tribus de Israel, y señala lo siguiente, Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, que también está en un contexto de narrativa, pero dice, todo se cumplió. Hermanos, qué tranquilidad para uno saber que Dios es un Dios absolutamente fiel, que cumplirá todas sus promesas. También Salomón lo expresó en su oración de dedicación del templo, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Es preciosa esta oración, y en el capítulo 8, versículo 56, cuando termina de orar, el versículo 53 termina de orar, versículo 54 dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Miren lo que dice, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna palabra. Ninguna palabra ha faltado. Pablo le dijo a los corintios que todas las promesas de Dios son en él sí. Es decir, son absolutamente un hecho. 2 Corintios 1:20. Y el escritor de Hebreos dice que en el capítulo 10, versículo 23, fiel es el que prometió. El propio Abraham no fue completamente fiel en su andar con el Señor, eso sabemos. Sin embargo, Dios cumplió cabalmente su promesa de hacer de él una gran nación, dándole un hijo, a Isaac. También en una forma milagrosa, también cuando no había ninguna posibilidad de la perspectiva humana. Como también Dios cumplió la promesa que hizo a David respecto a que su trono siempre sería ocupado con uno de su linaje. Sabemos que en el 931 a.C. aproximadamente se dividieron los reinos. Eran 12 tribus, se dividieron en 2 reinos, 10 en el norte con Jeroboam y 2 en el sur con el hijo de Salomón. Y el reino del sur tuvo alrededor de 20 reyes y todos los reyes del reino del sur eran descendientes de David. Es decir, cumplió cabalmente. En el caso del reino del norte, habían diferentes linajes que ocuparon el trono. Pero ¿por qué lo cumplió Dios esas promesas? ¿Porque David fue completamente fiel? No, sino porque Él es fiel. ¿Entienden todo lo que estamos diciendo en el contexto general de la Biblia? Y lo que destaca aquí esto, tan simple, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Y qué tiene de raro eso? Bueno, tiene mucho para enseñarnos, porque muestra que Dios cumplió perfectamente lo que había prometido a través de su ángel. Dios hizo la promesa y la cumplió cabalmente. Prometió un hijo a Zacarías y Elizabeth y se los dio. Y también una segunda cosa que prometió. Versículo 14 del capítulo 1. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren lo específico que es el cumplimiento, versículo 58 ahora. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, exactamente como el ángel había dicho.
Esa promesa que traería el nacimiento de su Hijo, gozo y alegría para ellos y para muchos, es lo que precisamente está relatando aquí Lucas. Este es el resultado lógico de ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Tal como dice el himno, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Siempre fiel. Estas preguntas retóricas que hace el autor del himno obviamente están apuntando precisamente a que no podemos más que reaccionar ante la fidelidad de Dios con gozo, porque lo que Dios está haciendo, lo que Dios hará, lo que Dios hizo, no dependió nunca de nosotros, lo que está haciendo no depende de nosotros y lo que hará tampoco, en el sentido específicamente en cuanto a sus promesas, Él las va a cumplir cabalmente, 100%. Prometió, recuerdan algo extraordinario, que la iglesia está fundada sobre la roca, que es la identidad y la obra de Cristo, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y eso qué produce en nosotros? Cuando vemos el ataque artero del mundo secular contra la iglesia en países, por ejemplo, donde no es permitido la predicación del Evangelio, como en China, Corea del Norte, países musulmanes, ¿qué es lo que vemos nosotros detrás de todo eso? Hay sufrimiento, hay muerte, hay dificultades, hay aflicciones, pero la iglesia va a prevalecer a pesar de eso. ¿Y por qué confiamos en eso? Porque el Señor así lo prometió. Es decir, siempre la fidelidad de Dios trae como consecuencia gozo, trae alegría a nuestro corazón, produce eso. Cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Las circunstancias cambiantes de la vida muchas veces nos afligen, nos desalientan y nos entristecen, ¿verdad? Nos quitan ese gozo. Parece que de improviso esto se nublara, cuando las situaciones son difíciles, no tenemos cómo salir de dificultades complejas en las cuales estamos, como que parece que la tristeza nos embarga. Pero la fidelidad de Dios, el recordar eso, el volver a las Escrituras, el mirar al Señor y ver que Él es fiel, ¿qué trae consigo? Aliento, gozo y alegría. La vida de un creyente nunca ha de depender de las circunstancias, jamás, sino del Dios en el cual ha puesto su confianza. Sus promesas nos sostienen. Más aún son las promesas de un Dios inmutable en el cual no hay cambio ni sombra de variación, en lo que nos ayuda a enfrentar las situaciones cambiantes de la vida. El gozo, por tanto, no es el resultado de que las cosas vayan bien en nuestra vida, sino de la confianza en un Dios fiel que ha prometido su presencia con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Zacarías y Elizabeth fueron objetos de la fidelidad de Dios en una manera milagrosa. La mano del Señor estaba con ellos y su resultado es el gozo y la alegría. ¿Ven cómo se unen estas dos cosas? Hermanos, el conocimiento del carácter de Dios no es un conocimiento teórico. El conocimiento del carácter de Dios, de los atributos de Dios, no debe ser algo que yo tenga en mi cabeza para, por ejemplo, desarrollar un examen en alguna circunstancia, cuando en la iglesia se hace algún tipo de curso o en el instituto teológico. No debe ser motivo de orgullo de poder conocer más al Señor. Al contrario, entre más conocemos al Señor, más pequeños nos vemos. Y en consecuencia el orgullo queda de lado. Lo que debe ser un motivo de poder regocijarse en el Dios que tenemos. Es incomparable, no hay ninguna posibilidad de poder decir hay algo quizás que se le parezca, o hay algo que si lo ponemos en la balanza, va a pesar más que eso. No hay nada que pesa más que eso. El Señor es único y su fidelidad nos hace vivir confiados, seguros. Una de las cosas que tenía la gente en esclavitud, dice el autor de Hebreos, era el temor a la muerte. Pero el temor a la muerte ya no existe porque Cristo lo venció. Y Él, como es fiel, Él prometió también, así como Él se levantó entre los muertos, levantarnos también a nosotros con un cuerpo glorificado,
y estar para siempre con Él. Es en medio de este ambiente de celebración, volviendo al relato, y alegría que llega el momento de poner nombre al niño. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. 59 al 63. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. El octavo día del nacimiento se producía la circuncisión, no porque estuviese establecida en una ley específica, sino que se tomó como una especie de costumbre y por tradición entonces al octavo día se producía la circuncisión. Que en esencia, a veces hablamos o mencionamos términos bíblicos y no los explicamos y es bueno saber algunas cosas. Por ejemplo, la circuncisión en esencia tiene un sentido triple. Lo primero era un asunto de tipo higiénico, tenía un objetivo higiénico, porque evitaba la propagación de infecciones por vía sexual. Es interesante que le han hecho, digamos en la época moderna, han hecho exámenes a las mujeres israelitas, por ejemplo, cuyos maridos son circuncidados, y aquellos que no lo son, y han hecho una comparación. Y las mujeres que no, digamos cuyos maridos son circuncidados, son las que tienen menos posibilidad de tener cáncer cérvico intrauterino. Y eso muestra obviamente la sabiduría de Dios, ¿verdad? De tal manera que es en un sentido higiénico, eso ayudaba. El segundo sentido era, como bien sabemos, un objetivo ritual relacionado con el pacto de Dios con Abraham. Eso está relatado en Génesis 17:10, donde era la marca externa distintiva de una persona que pertenecía al pueblo de Dios y que había pactado con Dios. Ese era el sentido, porque todos los descendientes de Abraham posteriormente tenían que circuncidarse para poder mostrar que eran parte del pueblo de Dios. Eso le daba una identidad nacional a Israel. Y el tercer sentido, que tiene un sentido de aplicación, es que la circuncisión tiene un sentido espiritual más importante. El ilustrar gráficamente la necesidad del creyente de cortar con el pecado, porque circuncidar tiene que ver con cortar, dividir. Y recuerden que varias veces en el Antiguo Testamento, y ese era el propósito esencial de Dios, más que el asunto físico, había un tema de tipo espiritual. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Y ahí lo que estaba diciendo, obviamente, tenía que ver con separarse, con cortar, con dividirse, con alejarse del pecado. Ese es el sentido que obviamente se aplica a nosotros. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con nosotros? Físicamente nada, pero espiritualmente mucho. Porque cuando somos renovados, somos renacidos, tenemos una nueva naturaleza, entonces lo que se nos manda inmediatamente es a cortar con el pecado, a separarnos del pecado, a darle de vuelta la espalda al pecado. Esa es una de la circuncisión ilustra de alguna manera, ¿cierto?, este sentido de tipo espiritual. Desprenderse del pecado, limpiarse de él. Ahora, fue en este contexto que las personas reunidas allí decidieron poner nombre al niño. Y alguien dice, pero ¿por qué ellos le pusieron nombre? Porque aquí la Biblia dice que ellos le pusieron nombre. Fíjense. Dice, aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Le llamaban. No está hablando de Zacarías, no está hablando de Elizabeth, sino de la gente, de los parientes y vecinos que estaban ahí reunidos en ese momento cuando lo llevaron para circuncidarlo. En el templo seguramente fue esto. No era algo tan extraño en Israel, porque en el caso de Ruth, el hijo de Boaz y Ruth, los que le pusieron nombre fueron las personas que estaban ahí alrededor. No fue Boaz ni Ruth.
Obed, que fue el padre de Isaí y que al mismo tiempo fue el abuelo de David, ¿recuerda? De tal manera que no era algo raro en la cultura. En este caso, le pusieron el nombre de su padre, Zacarías. Quizás probablemente puede haber sido por el hecho de que este, ellos sabían lo que había pasado a Zacarías todo el tiempo que estuvo esperando un niño y finalmente, más aún después de que salió del templo ese día cuando estaba ministrando al Señor, quemando incienso, salió y quedó mudo, de tal forma que ellos como un homenaje a Zacarías le quisieron poner el nombre de él. Ahora, ¿era esto algo poco común? No, no era tan poco común, pero lo más común era que le colocaran el nombre del abuelo o en algún otro descendiente anteriormente. Pero ellos le quisieron colocar Zacarías. Ahora, ¿por qué estamos hablando del nombre? ¿Qué tiene trascendente? Bueno, el nombre en Israel, como bien sabemos, era mucho más que una identificación. Era una descripción, o sea, describía a una persona según ciertas características. ¿Recuerdan a los mellizos que le nacieron a Rebeca, la esposa de Isaac? ¿Cómo se llamaban? Más fuerte. Jacob y Esaú, ¿cierto? Ahora, ¿por qué le pusieron Jacob a Jacob? Porque venía agarrado del talón de su hermano Esaú. ¿Y qué significa Jacob? El que agarra por el talón. ¿Ven? O sea, de acuerdo a una característica, a una situación que ocurrió en el nacimiento, le pusieron nombre. Tenía otras connotaciones también, que obviamente reflejaban su carácter. O el caso de Esaú, alguna característica física, que él era velludo, ¿recuerdan? Y por eso le pusieron Esaú. ¿Qué significa eso? O en el caso de Labán, con el que comerció, podríamos decir así, hizo un negocio Jacob para tener a su esposa. Labán significa blanco o rubio, y esa era una característica de él, físicamente hablando, de tal manera que de acuerdo a eso le ponían el nombre, entonces era descriptivo. En otros casos reflejan la fe de los padres. Por ejemplo, Saúl y Samuel, cuyo significado en esencia es pedido o solicitado a Dios. ¿Eso refleja qué cosa? La fe de los padres. La fe de los padres. De tal manera que eso era así. El caso de Moisés también es singular porque le pusieron Moisés porque había sido tomado de las aguas. ¿Ven? También de acuerdo a una situación específica que él vivió en su infancia, cuando era pequeñito. En este caso son los parientes y amigos quienes asignan el nombre. Sin embargo, la reacción de Elizabeth es tajante y deja en claro que ese no será su nombre. Elizabeth dice, aquí en el lenguaje nuestro no parece tan claro, pero es muy fuerte en el original. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Pero ese no es enfático en el original, muy enfático. Es una forma enfática que se podría traducir en absoluto, de ningún modo, bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que está diciendo Elizabeth. No, sino que su hijo se llamaría Juan. No, sino que se llamará Juan. Hay una actitud bien resuelta de parte de ella. Tal como el ángel le había dicho a Zacarías que debía ser su nombre. Por tanto, el nombre no era negociable y a pesar de la insistencia de los parientes y amigos, la asignación del nombre permanece inalterable. ¿Por qué razón es tan importante? Porque Dios es el que le había asignado el nombre. Del mismo modo como Dios asignó el nombre de Jesús. La razón que Dios había establecido que así fuera, y siempre Él tiene la última palabra. La tradición a la que apelaron los allí presentes no tiene peso al ponerla en la balanza con la palabra de Dios. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, le dicen. La costumbre, la tradición estaba en contradicción con la voluntad de Dios revelada. Y aquí ellos demuestran un carácter de personas que realmente, en el caso de Zacarías, comprendió claramente la lección. Y dicen, no, el nombre será Juan, porque así lo ha establecido Dios.
No conforme con esa determinación, el relato dice que ellos van a Zacarías, quien después del anuncio en el templo quedó mudo y sordo. Ahora, ¿por qué añadimos que es sordo? Porque no le hablaron a Zacarías, le hablaron por señas. Y si hubiese sido solo mudo, no era necesario que le hablaran por señas. Eso dice el relato. Entonces preguntaron por señas a su padre. ¿Ven? ¿Cómo había de llamarse el niño? Y Zacarías responde mediante la escritura en una tablilla. Normalmente era un pedazo de madera bañada en cera. Y entonces tenía la posibilidad de escribir allí. Juan es su nombre. Fue también categórico. Juan, fíjense que Elizabeth dijo, Juan será su nombre. Y Zacarías dice, Juan es su nombre. Ya es un hecho. ¿Qué importancia tiene tanto el nombre Juan? ¿Por qué tanta insistencia? Además de que estaban obedeciendo a lo que Dios había establecido. Porque Dios quería dar un mensaje también a través del nombre de Juan. Así como Dios quería dar un mensaje a través del nombre de Jesús. Jesús salvará, o Jehová salva, o Él salvará a su pueblo de sus pecados, como añade el ángel. Juan es la forma griega del nombre hebreo Joanán. Es la forma griega del verbo hebreo Joanán, que significa, y aquí está lo importante, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y por eso hablamos de lo segundo, que es Dios es misericordioso. El nombre, este niño especial, es un niño llamado Dios es misericordioso. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? Ahí, del costado, por favor. Dios es misericordioso. Y tal como en el caso de Isaac, ¿recuerdan cómo se llamaba Isaac? ¿Cuál era lo que significaba el nombre? Risa. Donde Dios asignó el nombre del niño, en este caso también Dios deseaba recordar siempre a Zacarías y a Elizabeth que Él es misericordioso. Hermanos, esto es interesante porque cada vez que Elizabeth o Zacarías llamaban a Juan, ¿qué es lo que venía a su mente? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Seguramente estos ancianos nunca olvidaron la gran bendición que de Dios sobre sus vidas al darles un hijo en su vejez. Y un hijo que era un recordatorio constante de la misericordia de Dios para con ellos. Por eso es interesante el nombre, porque hay una descripción detrás del nombre, porque hay un sentido, porque este nombre no se lo pusieron los hombres, sino que se lo puso Dios. Pero si no hay nadie en la familia que se llame Juan, ¿por qué le vas a colocar Juan? Primero, porque Dios lo dijo, y segundo, porque es una ilustración que me recuerda constantemente que Dios es misericordioso. Pero hay una segunda aplicación del nombre, Dios es misericordioso, y tiene que ver con todo el contexto que relata o que apunta al plan de redención que subyace toda la narración de Lucas. Miren cómo el nombre Zacarías y el nombre Elizabeth y el nombre Juan están relacionados con el tema en cuestión. Zacarías significa Dios recuerda o Dios es fiel a sus promesas. Mientras que Elizabeth podría querer decir mi Dios ha jurado o mi Dios es un juramento. En otras palabras, Él es el único absolutamente confiable. Estos dos nombres apuntan a qué cosa? A la fidelidad de Dios. Todo esto relativa a la fidelidad en su plan redentor. Mientras que el nombre de su hijo Juan manifiesta la infinita misericordia de Dios al concebirlo como el precursor del Mesías, que sería quien traería en sus alas salvación. Noten lo interesante de esto. Hermanos, esto es muy, muy interesante porque cuando Dios asigna el nombre Juan, está diciendo que Dios va a tener misericordia de los hombres a través de aquel que iba a anunciar Juan, es decir, a través del Redentor. Y es entonces donde la misericordia de Dios sería palpable en el Mesías, ¿cierto? Para todos aquellos que un día llegaríamos a la fe. O sea, tiene que ver también con nosotros.
Juan es un niño llamado misericordia. No cabe duda que este es uno de los atributos de carácter en Dios que más se reiteran en la Biblia. De hecho, es la única forma en que Dios puede tratar con nosotros sin que seamos consumidos por el ardor de su ira. La única forma que Dios puede tratar con hombres pecadores como nosotros sin que seamos objetos del ardor de su ira o seamos consumidos por el ardor de su ira. Si Dios no nos tratara con misericordia, no podríamos permanecer una milésima de segundo. No recibimos lo que merecemos, eso es lo que implica misericordia. Eso es algo que nunca debemos olvidar. No recibimos lo que merecemos. Por el contrario, recibimos lo que nunca merecimos. Si Dios nos tratara según nuestros méritos, no tendríamos ninguna esperanza. Dios nos trata según los méritos de su Hijo, por eso tenemos una esperanza viva. Cuando oramos, ¿qué es lo que hacemos? Apelamos a la misericordia de Dios para que responda a nuestras oraciones. No le damos órdenes a Dios. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y sabemos que si Él responde a nuestras oraciones es precisamente por misericordia. Cuando nosotros vemos a David, por ejemplo, cuando confiesa su pecado en el Salmo 51, él apela a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios. Cuando cantamos, cantamos de la misericordia de Dios. Cuando predicamos, el caso de los predicadores, dependemos de la misericordia de Dios para ser efectivos, porque si Dios no está presente y obra con misericordia, entonces no podemos hacer nada. En todas las cosas descansamos solo en la misericordia de Dios. Es en Jesucristo y particularmente en la cruz de Cristo donde palpamos la misericordia de Dios en una forma superlativa, donde lo vemos en una forma tan clara, tan maravillosamente expuesta en la cruz de Cristo. Juan dijo que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, y allí, ¿cierto? Podríamos pensarlo como sinónimo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y dónde se besaron la misericordia y la verdad? En la cruz de Cristo. Allí se encontraron ambos. Es por Él, por Jesús, que el Padre nos trata misericordiosamente, porque somos aceptos en Él, amado. Es en su persona y obra que bebimos abundantemente de su misericordia cada día. Si no fuera por Jesucristo, no tendríamos ninguna opción de ser tratados por Dios con misericordia. Y eso implicaría que estaríamos completamente perdidos. Cuando Zacarías responde, deja a todos atónitos, maravillados. Juan es su nombre. Dios en misericordia es su nombre. Miren si lo traducimos. Qué precioso es esto. Es lo que entendió el profeta Jeremías, por lo cual escribió esos textos tan maravillosos de Lamentaciones. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Estaba relatando un hecho desastroso de destrucción absoluta, de la ira de Dios que había caído sobre Jerusalén por causa del pecado, de la idolatría del pueblo, por causa de la dureza de su corazón. Y Jeremías sabe que es así. Jeremías dice que Dios, es la mano de Dios la que está allí. Sin embargo, entre toda la destrucción y la calamidad, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es decir, todavía Dios dejó un resto por su pura misericordia. Por tanto, cuando hablamos de este niño, hablamos del niño llamado Dios en misericordia. Por eso es que es importante que tenía que afirmarlo Elizabeth y tenía que confirmarlo absolutamente Zacarías en este caso. Juan es su nombre y todos, dice, se maravillaron. Sin embargo, serían mucho más impactados con lo que sucede enseguida y como consecuencia de la afirmación de Zacarías respecto al nombre. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Dios es poderoso. Miren lo que ocurre aquí. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Al momento, dice, esta palabra normalmente se utiliza en Lucas asociada con milagro divino. Al momento, inmediatamente, enseguida, al instante, luego. Esas son
palabras que se utilizan para hablar de milagros, de la mano milagrosa de Dios obrando de una manera extraordinaria. Todos los allí presentes sabían que Zacarías había quedado sordo desde el mismo momento, sordo y mudo, ¿cierto? Desde el mismo momento en que salió del santuario en el templo. Por esa razón se dirigían a él por medio de señas. Sin embargo, cuando escribió en la tablilla que el nombre de su hijo era Juan, Dios obró milagrosamente para devolver sus facultades auditivas y vocales. Inmediatamente. Y esta es una de las cosas que se contrastan con los supuestos milagros del día de hoy. Los milagros esos que parece que a veces se necesita mucho tiempo para que se realice el milagro. Los milagros de la Biblia eran instantáneos. Ahora, en el momento, inmediatamente. Al momento, en la forma en que Dios obra milagrosos portentos. Esta es la evidencia del poder de Dios. Y es también conforme a la promesa del ángel. Y ahora quedarás mudo, y miren lo que dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea, también es cumplimiento de la promesa. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Había una disciplina de parte de Dios, pero que tenía un fin. ¿Cuándo era el fin? Cuando el niño ya se le coloque el nombre, en este caso al octavo día de haber nacido. Ahora Zacarías estaba en condiciones de alabar al Señor con todo su ser. Y miren la respuesta. Y esto es lo que pasa cuando nosotros somos impactados por el poder de Dios. Vemos el poder de Dios de una manera palpable. Esto no podemos quedarnos callados. Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué hizo Zacarías? Y habló bendiciendo a Dios. Ya no había impedimento alguno, ya había terminado la disciplina del Señor y podía bendecir el nombre de Dios por todas sus maravillas. El primer impactado por este milagro fue el propio Zacarías. No habló para quejarse ni para cuestionar a Dios por la disciplina, sino para bendecir el nombre de su Dios. Dicha bendición la podemos ver en el cántico que enseguida relata Lucas en los versículos 68 al 79, que vamos a verlo posteriormente el próximo jueves, pero parte de esa bendición está allí plasmado en este cántico. El Benedictus, que se llama Bendito el Señor Dios de Israel. De acuerdo a la primera palabra con la que inicia se conoce este cántico. Ahora, lo que hace que este hombre hable, que este hombre alabe a Dios, que este hombre lo exalte, es ver el poder de Dios en su vida. Ser testigo del poder de Dios no solo debe causar asombro, sino también gratitud y alabanza al Señor. Durante más de 9 meses, Zacarías había permanecido en silencio, pero ahora no puede callar ni reprimir su enorme gratitud a su Señor. La alabanza es la expresión de un corazón asombrado por Dios, por su fidelidad, misericordia y poder. Nadie puede permanecer en silencio cuando Dios hace lo que hace. Por su parte, quienes estaban allí en ese momento se llenaron de un temor reverente a Dios. Fíjense lo que produce también el poder de Dios. Tan impresionante fue este hecho que el tema de conversación en toda la región no era otro que lo acontecido a Zacarías y a Elizabeth. Ellos estaban en el sur, cerca de Jerusalén, en algún lugar, en alguna aldea que no menciona la Biblia, pero estaban en ese lugar. Y dice, y todos, versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. El tema principal de conversación es lo que había pasado en la casa de Elizabeth y Zacarías. En conclusión, Dios es el Dios que interviene, que conduce los acontecimientos para la consecución de sus propósitos redentores. Dios es un Dios fiel que siempre cumple sus promesas unilateralmente por el puro afecto de su voluntad. Dios es un Dios que hace lo que hace motivado por su amor a una humanidad que no merece nada bueno. Manifiesta su misericordia en forma superlativa en la persona y la obra de su Hijo. Y en cada paso del plan redentor es palpable su gracia al escoger a hombres como instrumento de su misericordia. Si su misericordia es su motivación, con su poder lleva a cabo sus eternos propósitos y nadie puede oponerse. Nada es imposible para él.
Nada impedirá que Él desarrolle su plan perfecto hasta su consumación, y por eso esperamos tranquilos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Por eso estamos tan seguros y por eso tenemos tanta tranquilidad en nuestros corazones, lo cual no significa tranquilidad, es sinónimo de inactividad. No, estamos haciendo y debemos hacer lo que Dios nos envió a hacer. Sin embargo, podemos estar tranquilos a pesar de que las cosas naveguen por tiempos tempestuosos, por aguas tempestuosas. Y en consecuencia, con su poder va a desarrollar su plan perfecto y con su amor va a manifestar su misericordia a todos aquellos a quienes ha escogido antes de la fundación del mundo, hasta completar el número de aquellos que Él escogió soberanamente. Este es nuestro Dios, el único Dios verdadero. En Él confiamos y en Él estamos seguros. El Señor, hermanos, produzca algo también en nuestros corazones de sacudirnos nuestra a veces acostumbramiento religioso y pueda volver a asombrarnos con su carácter glorioso. Él es fiel, Él es misericordioso y Él es poderoso. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por acercarnos a ti de una manera tan especial, Señor, de revelarte a nosotros y mostrarnos quién eres tú. De lo contrario sería imposible conocerte. Gracias por haberte hecho palpable, visible en la persona de tu Hijo. Gracias porque tu Hijo es el que revela plenamente tu carácter, Señor. Y gracias porque Él nos ha mirado con compasión para alcanzarnos y sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Y gracias porque Él sigue extendiendo sus manos de amor todavía a un mundo perdido para seguir buscando y salvando lo que se había perdido. Señor, danos de tu gracia para no desviar la mirada, para no estar perdiendo el tiempo en cosas intrascendentes, quizás discusiones que no conllevan a nada. Danos de tu gracia para seguir predicando el Evangelio, porque hay un solo mensaje que transforma el alma, el corazón, que cambia a las personas y le da una perspectiva distinta de la vida y sobre todo los saca de su condición, los saca de su ceguera y los lleva, Señor, a apreciar la grandeza de tus perfectos y maravillosos atributos. Guíanos, Padre, para que podamos como iglesia también cumplir la función para la cual nos estableciste como tal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.